Bienvenidos chicos, en esta parte vamos a revisar la sección 3.4 que hace referencia a la regla de la cadena. ¿Listo? Antes de esto hay que explicar brevemente lo del cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Es simplemente cambiar una variable por otra, es decir, una expresión, reducir a una expresión grande, ¿no es cierto? Para que esta reducción o cambio permita que mis cosas sean más fáciles. ¿Listo? Ahora sí, la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Recordamos que nosotros vimos con anterioridad la composición de funciones. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Voy a formar una composición de funciones. ¿En dónde qué es lo que va a pasar? Si yo tengo una función g que es derivable en un punto x, ¿no es cierto? Y tengo una función f que es derivable en g de x. ¿Listo? Entonces yo voy a formar la función compuesta f de g de x, ¿sí? Que es la composición de funciones que ya vimos. Entonces, si yo tengo estas derivaciones, ¿no es cierto? G es derivable en el punto x y f es derivable en el punto g de x. Entonces yo puedo decir que la función compuesta f de g de x es derivable en x. Por ello yo puedo, ¿no es cierto? Si tengo algún tipo de composición, yo puedo derivar directamente con respecto a x. ¿Y cuál es esa derivada? La derivada de esa función, es decir, de esto, se escribe así, ¿no es cierto? Ojo, aquí estoy derivando todo, aunque suele escribirse de esta forma. Estoy derivando toda esta expresión. Aquí es igual. Es decir, que yo voy a tomar, ¿qué? La derivada de la función grande, que en este caso va a ser f. La derivada de esa función y le voy a evaluar en el punto g de x, o sea, en lo que esté adentro, la función chiquita. O sea, me quedo con lo mismo, solo derivo la parte grande. ¿Listo? Por ejemplo, si es una raíz, primero derivo la raíz y dejo lo que está dentro de la raíz. ¿Listo? O si es un seno, derivo el seno y dejo lo que está dentro del seno. O si es un logaritmo, derivo el logaritmo primero y dejo lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Listo, esa es esta parte. Y luego multiplico la derivada de lo que se queda dentro. Es decir, si estamos en la raíz, ya derivé la raíz, dejé lo que está dentro, y a todo eso le multiplico por la derivada de la cosa que se queda dentro, ¿no es cierto? De la función pequeña, ¿sí? Derivo esa cosa, ¿sí? Y les multiplico a ambas. ¿Listo? Es decir, que voy a tener esta expresión de acá, la derivada de la función grande, ¿sí? Evaluada en la función pequeña, por la derivada de la función pequeña. Esto debe pasar, amigos, esto debe ser debe ser algo muy importante, una regla muy importante que ustedes deben seguir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no seguimos esto, vamos a derivar mal cuando tengamos expresiones que sean muy complejas, muy grandes. ¿Listo? Ya no vamos a tener el simple seno de x. Vamos a tener el seno de x cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces esa clase de expresiones son composiciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Es que nosotros podemos tener algo de este estilo. El seno de x cuadrado más 1, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la función grande? La función grande es el seno, entonces f de x sería el seno de algo de x, ¿no es cierto? Simple. ¿Y g de x qué sería? G de x sería x cuadrado más 1. La función grande, la función pequeña, y la composición de estas dos funciones sería precisamente esto de aquí, el seno de x al cuadrado más 1, ¿sí? ¿Cómo derivo esto? En todo caso, hago la fórmula. Derivo el seno, ¿sí? Voy a derivar toda esta expresión y voy a ponerla de esta forma. Así. Derivo. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Derivo la función grande. ¿Cuál es la función grande? El seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. ¿Coseno de qué? De lo que está dentro de la función pequeña, de la cosa pequeña. Es x cuadrado más 1. Y esto multiplicado por, ¿qué? Por la función pequeña, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la función pequeña? Esto de acá adentro. ¿Cuál es la derivada de esto de aquí? 2x, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan ustedes, tenemos esta derivada. Así se deriva correctamente. Y para esto, ¿qué es lo que se suele aplicar? Un cambio de variable. ¿Listo? Vamos a ver a continuación esto. Si nosotros tenemos un u que va a ser g de x, es decir, la función pequeña, para que yo simplemente obtenga esto, f de u por derivada de u, ¿sí? Se fijan, estoy llamando a u g de x, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las funciones que ya conocemos? ¿Qué pasa con las exponenciales? ¿No es cierto? Siempre bajamos el exponente, dejamos la variable, que en este caso va a ser 1, ¿no es cierto? Sí, pero como es composición de ley, estamos derivando esto con respecto a x, entonces se mantiene. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué hago? Bajo el exponente, dejo la variable u, le quito un grado, ¿no es cierto? n-1, pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando la derivada de este u con respecto a x, que sería esto. La derivada de g con respecto a x, ¿listo? La función pequeña, ¿sí? Listo. Por ejemplo, en una exponencial de este estilo, ¿qué es lo que obtendría? Obtengo, ¿no es cierto?, a a la x, la derivada de a la x va a ser a la x por logaritmo de a, ¿sí? Estas son las cosas que van a pasar. Por ejemplo, el seno de algo, de u, de una función g, lo que hicimos. ¿Qué va a ser? De ley debe ser la derivada, ¿no es cierto?, de u, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? Por el coseno de u, ¿verdad? Esa es lo que acabamos de hacer con respecto al ejercicio planteado en este momento, ¿sí? La derivada del seno, que es el coseno, multiplicado por la función pequeña que está dentro, ¿no es cierto? En este caso el seno, que es el g, ¿sí? Continuamos, ¿qué más puede pasar? Acá también nosotros habíamos visto acá, no sé, esta función de logaritmo, ¿cómo se la resuelve? Esta va a ser la derivada, ¿no es cierto?, de lo que está dentro sobre lo que está dentro, ¿sí? Porque si nosotros tenemos el logaritmo de x, la derivada de esto, ¿sí?, va a ser 1 sobre x. Este también es una fórmula, así como un dato que nosotros debemos conocer. De igual forma hacemos con el coseno. La derivada del coseno, que es menos seno, ¿no es cierto? Ojalá así, menos seno de ¿qué? De u, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de u, ¿listo? Y lo mismo hacemos con una exponencial de tipo e a la u, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso? La derivada de u multiplicado por la u, porque nosotros sabemos que la derivada de e a la x, ¿cuál es esa derivada? E a la x, ¿sí? Pero si ya no solo es x, si es algo más, por ejemplo, es x cuadrado más 1, así. ¿Qué debo aplicar? Un cambio de variable. ¿Y qué es lo que haría yo, por ejemplo? En vez de escribir esto, escribo e a la u, donde u, ¿no es cierto?, u va a ser igual a x cuadrado más 1. Y entonces derivo e a la u. E a la u, ¿qué va a ser? E a la u, ¿sí? Pero multiplicado por la derivada de u. ¿Y la derivada de u cuánto es? Es 2x por e a la u, que vale, entonces, x cuadrado es 1. ¿Se fijan? Estas son las formas en las cuales nosotros debemos aplicar la regla de la cadena. Es muy importante, ¿sí? Así que deben grabarse esta fórmula. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a poder derivar de mejor forma cualquier clase de función que me pongan, ¿sí? Listo, esto sería todo con respecto a la sección 3.4. Gracias, chicos.